Muy buenas tengan ustedes, amigas y amigos de nuestras comarcas. Ya saben, la Sierra, el Andévalo y la Cuenca Minera unidas en una ligazón más que sumar a la historia y al paisaje común de nuestra tierra. Unidos por CNH Norte Televisión, unidos por este medio de comunicación que quiere trasladarles todo cuanto de interés sucede en nuestra tierra, en nuestras comarcas, en nuestros territorios. Ya saben, en este programa Paraíso Onubense tenemos la costumbre de intentar traer colectivos, personajes, vecinos, serranos, mineros, andevaleños, gente que puedan aportar algo interesante, algo novedoso, nuevos puntos de vista, nuevas sensaciones, que puedan ustedes percibir, que puedan enriquecerles como onubenses. Hoy vamos a tener un programa también muy rico en contenidos, variado y sobre todo también especial por las personas que tenemos en nuestro plato. Esta primera entrevista vamos a tenerla con un amigo, con Ángel Romero, al cual yo no sabría definir como serrano, como minero. Ángel, muy buenas. Muy buenas, Antonio. Eres un paradigma de cuanto estamos diciendo que queremos transmitir a nuestras comarcas, de la sierra, pero de una aldea minera, de una ciudad importante. ¿Te sientes protagonista de esa identidad serrano-minero-andevaleña? Sí, además tú lo defines perfectamente, minero sobre todo, pero serrano al 100% y además reivindicando, yo creo que esa génesis de la minería, pero que une también, como tú has explicado, el Andévalo con la sierra, ¿no? Yo me siento afortunado por estar ahí entre estas dos comarcas. Valdelamusa, tu pueblo, Valdelamusa, tu lugar, tu tótem, por decirlo de alguna forma, es crisol de todo cuanto estamos hablando. Es serrana, es minera, tiene parte de paisaje andevaleño, es un referente de cuanto podemos estar diciendo. Sí, Valdelamusa, bueno, está territorialmente ubicado en el Andévalo, cierto, pero en la misma Valdelamusa ya empiezan las estribaciones de Sierra Pelada. Yo creo que cualquier valdelamuseño que le preguntes te dice que es de la sierra, y cualquier valdelamuseño que le digas que es del Andévalo te dirá que también. Yo creo que tiene la suerte de conjugar perfectamente el Andévalo a la sierra, porque además, aunque muchas veces nos equivocamos, no hay tanta diferencia entre una comarca y otra. Hay mucho parecido, hay, como hablábamos tú y yo antes de empezar esta entrevista, hay aguardiente en los dos sitios, ha habido minas en los dos sitios y sobre todo ha habido un paisanaje, una idiosincrasia muy común y muy humilde a la gente del Andévalo y a la gente de la sierra, que yo en Valdelamusa, que más que mi pueblo es mi patria, me siento afortunado de conjugar esas cosas. Eso sin duda enriquece, ¿no, Ángel? Enriquece mucho, porque para mí la Sierra de Huelva es de las comarcas más ricas culturalmente que hay en Andalucía y sobre todo por encima de otras comarcas, pero sobre todo quería decir en la provincia de Huelva. Yo creo que la Sierra de Huelva, patrimonialmente, culturalmente, en cuanto a mestizaje, en cuanto a historia, es muy rica. Pero el Andévalo tiene la parte de la persona, ¿no? Más allá del patrimonio histórico, de la vivencia, de lo más humano y de lo más profano. Yo creo que la minería imprimió un carácter con los siglos a todas las personas y esa mezcla abunda en lo bueno, y esa mezcla yo creo que nos hace a los serranos muy orgullosos de los que somos, pero también muy solidarios con los demás pueblos, ¿no? Los serranos sentimos que somos muy parte de la provincia de Huelva y además reivindicamos la riqueza de nuestra provincia, ¿no? Y más allá de cualquier diferencia con otras comarcas, reivindicamos lo bueno que hay en todos sitios, ¿no? Así que la mezcla esa del Andévalo y la sierra a mí me hace observar maravillado lo bueno de estas dos comarcas, pero además vislumbrar también lo que hay más allá de ellas. ¿Crees que hay hermanamiento, que hay un sentimiento de pertenencia a algo colectivo entre las tres comarcas? Perfectamente. Además, no es que yo lo piense, la gente que nos verá lo vive cuando va a la romería de Santa Eulalia, a la romería de Sotier Coronada en Calaña, o cuando hay un problema en Arocho, en Cortegano, en el Cerro de Andévalo, nos sentimos unos y otros.
también porque nos ha vinculado que a la parte norte de la provincia siempre hemos ido un pasito por detrás, ¿no? Y que en cuanto a la capital, en cuanto al alejamiento de Huelva, de Sevilla, las comunicaciones siempre nos han retraído más, ¿no? Y también teníamos un vínculo de unión a la gente que estudiábamos fuera, que cuando muchas veces nos subíamos al tren había gente que venía de la estación de Jabú o Galaroza o de la estación de Cumbre, y eso nos ha vinculado también mucho a la provincia de Badajoz. Yo creo que esa riqueza al final también la hemos llevado un poquito a la capital y de eso se han beneficiado allá abajo. Vamos a lanzar el eslogan de 9ª provincia o de 10ª provincia de Andalucía, por ejemplo. Nos sentimos muy bien, pero además nos sentimos perfectamente involucrados en nuestra provincia, contentos por esa unión con la provincia de Sevilla, con la provincia de Badajoz y haciendo frontera con Portugal. Somos una tierra de mestizaje y de, más que 9ª provincia, somos muy poco localistas, muy poco con ese sentimiento local, ahora que afloran los nacionalismos. Nosotros somos más de expandirnos, ¿no? ¿Ven ustedes cómo esa ampliación de señal y de objetivos de CNH Norte viene bien? Tal y como lo estaba comentando Ángel, esa difusión de lo nuestro en lugares hermanos, yo creo que puede ser un gran servicio de esta televisión. El otro día nos decían en Calañas que les gustaba mucho una actividad que habíamos puesto de Aracena, en Galaroza hablaban de la Semana Santa del Cerro. Yo creo que eso puede cumplir un objetivo importante a nivel social que falta hace, ¿no? La cohesión, porque además, sobre todo porque son pueblos que aunque estén muy cerca, a veces hemos estado muy lejos y muy alejados unos de los otros, y yo creo que cumplís con una característica fundamental del servicio público y es de involucrar a la gente en la vida cotidiana de los demás, ¿no? Y eso es lo más importante, cuando ves reflejado que en un pueblo que está a 70 kilómetros, 50, 40, y te parecía a ti que estaba un mundo, pero que hacen lo mismo que tú, que hacen matanzas tradicionales, que tienen un fandango igual que tú, que tienen una romería, una fiesta tradicional como tú, al final te ves reflejado y te das cuenta de que Aroche no tiene tantas diferencias con Calaña, ni Puerto Moral con La Zarza, ni Aracena con el Cerro de Andévalo, ¿no? Eso es muy importante, ese sentimiento cohesiona mucho un territorio y hace que nos sintamos orgullosos, como yo te decía, pero sobre todo nos refuerzan la identidad, ¿no? Y una tierra que ha pasado por tanto y que ha luchado muchas veces en tantos frentes, eso le viene muy bien. Heridas de guerra que nos hacen que nos las curemos entre todos, somos un hospital solidario entre nosotros. Ángel Romero está aquí no solamente por todos estos mensajes que sabe lanzar como nadie, sino también porque ha publicado un libro que se llama A Cielo Abierto y que va a ser, bueno, de hecho ha sido presentado ya en el Museo Provincial de Huelva el pasado día 23 de abril con motivo del Día Internacional del Libro, un libro que viene muy a cuento, viene muy de actualidad y que nos va a explicar en qué ha consistido. Ángel, A Cielo Abierto, ¿qué es este libro, esta nueva publicación? Pues es una compilación de artículos de prensa, ¿no? Y sobre todo trata de mi opinión en un determinado momento, atañe entre los años 2009 y 2011, era una obligación que yo cogí por voluntad propia, pero al final me sentía obligado a escribir todos los domingos en los desaparecidos diarios Odiel y el periódico de Huelva. Y refleja solo eso, ¿no? Lo que yo pensaba prácticamente entre un sábado y un domingo, que era cuando lo escribía, en un momento concreto acerca de algo. Y tenía la particularidad que me proporcionó pensarme muchas veces, pararme muchas veces a pensar cosas que merecían atención y a las que le presté una visión crítica, una reflexión, y que hoy, con el paso del tiempo, pienso que en algunas de ellas no acerté mucho, que no estaba de acuerdo, pero que me sirven para compilarlas en ese libro a modo de coleccionista y en homenaje sobre todo a los dos periódicos, pero en homenaje a lo que en aquel momento consideré. Eran reflexiones sobre temáticas de actualidad, sobre situaciones políticas, sociales, ciudadanas, también incluso reflexiones íntimas tuyas, ¿no? Es una compilación de todo eso. Sí, dependiendo de la semana yo tenía libertad para escribir lo que quisiera y a veces entre la patria propia mía, que era mi pueblo y
Y mi familia, saliendo de ahí, a veces escribía de lo más cotidiano y lo más normal que le podía pasar a cualquiera, pero la mayor parte de las veces de la actualidad, de los problemas de la gente, de la crisis que empezaba a asomar, y artículos mucho más políticos, pero sobre todo mojándome, ¿no? Yo creo que era la sinceridad de esos artículos se basaba en que me mojaba, en que explicaba lo que estaba pasando y lo que yo pensaba, ¿no? Y muchas veces pues, me decían, oye, pues no pienso igual que tú, y a lo que yo contestaba que defendería siempre lo que cualquier otra persona pensara, pero que además estaba abierto a cambiar de opinión, ¿no? Y en esa particularidad y en esa contrariedad escribí muchas cosas que a día de hoy aún siguen siendo actuales, ¿no? ¿Por qué este título, A cielo abierto, que tiene unas reminiscencias históricas, serranas y sindicales muy fuertes? Por lo mismo que tú cuentas, por A cielo abierto era un libro que a mí me marcó mucho, de Félix Lunar, de Aroche, que fue un minero de Río Tinto, un sindicalista que tuvo que emigrar a Estados Unidos, y cuando era muy pequeño mi padre llegó a casa un día con el libro de Félix Lunar y a mí me marcó. Félix Lunar empezaba diciendo que había nacido en la calle Tropiezo de Aroche y eso había marcado su vida. Y a mí eso ya ese principio del libro a mí me impresionó, ¿no? A cielo abierto porque tiene mucho que ver con la minería y con mis paisanos, y a cielo abierto porque yo quería mostrar lo que era de todas, ¿no? De mostrar con mis ideas, con mis contradicciones, con mis errores y con mis aciertos lo que yo soy, y además mojándome y dejándolo plasmado, ¿no? Que era lo más peligroso. Y a cielo abierto quise mostrar lo que soy y sobre todo homenajear a una persona como Félix Lunar, a la que creo que no se le ha reconocido aún bastante en esta provincia, quitando que en Aroche lo reconocen bastante, a una persona, un sindicalista que luchó mucho y que hizo mucho no solo por la cuenca de Río Tinto, sino por toda nuestra provincia. Más que nada ha sido un homenaje a él. El logotipo, la portada del libro es un abrelatas. Es contradictorio, a cielo abierto, abrelatas. ¿Qué queda por abrir? Pues no lo sé, el libro está hecho en el estricto ámbito privado, ¿no? Y con colaboraciones de amigos, ¿no? A los que le pedía que hicieran una cosa u otra. Y la portada la hace David Roble, que es de los mejores ilustradores de Huelva. Yo le di el libro y le di el título. Y la primera propuesta que me hizo fue esa, y a mí me encantó. David tiene una particular visión de las cosas, ¿no? Es un artista posmoderno, pero además que sabe intuir lo que uno quiere. Y refleja perfectamente lo que yo sentía, ¿no? Lo que tú dices de la abrelata, del significado visual que tiene, ¿no? Al abrir las cosas, y por detrás refleja lo del cielo, ¿no? Pero es muy atractivo visualmente y a mí me gusta mucho. La verdad es que sí. El prólogo es de un escritor que para ti tiene un valor importante, es nada menos que Salvador Gutiérrez Solís, que llega a decir en este prólogo que te califica como hombre rebosante de vida. Es una definición, como están los tiempos, yo creo que es un gran piropo, ¿no? Es un amigo mío y lo he escrito por eso. ¿Se nota? Salva, yo le tengo mucha estima, y también cuando pensé en compilar los artículos, lo llamé de momento y se ofreció. Salva es un escritor importante de Córdoba, muy vinculado a nuestra provincia, su mujer es de Ayamonte, y yo tengo la suerte de ser su amigo desde hace muchos años y de admirarlo, además de ser un lector de su obra. Él ha ganado muchísimos premios y yo creo que además nos une una anécdota que cuando yo lo conocí a mí me asombraba mucho la particularidad esa de escribir, ¿no? Yo le preguntaba cómo se hace, cómo hace un escritor, ¿no? Él me decía, bueno, pues yo a todas horas estoy con una libreta apuntando cosas y tomando nota de lo que voy haciendo para una novela. Y el incluir a Salva a mí me protegía de los escritores, de los verdaderos escritores, de los que yo considero escritores en mayúsculas. Yo por escribir esto, por compilar esto, no me sentía ni mucho menos ningún escritor, pero sí tenía la salvaguarda y
y la custodia, la tutoría de un escritor de los buenos como es Salva, que me apadrina de esta forma. Hombre, eso marca. De todas maneras, yo creo que tanto el libro como todo lo que estás explicando y tu trayectoria vital podría estar marcada por una palabra que es la honestidad, la transparencia. Hay una frase que a mí me ha dejado muy asombrado, gratamente, que dice en el epílogo, quizás, ¿no?, en el postscriptum del libro, dice: yo soy minero, aunque jamás haya trabajado en una mina. Así que no soy escritor por mucho que escriba. Minero, pero no escritor. Sin embargo, no has trabajado en una mina y sí has publicado. Sí, bueno, yo creo que uno es honesto y sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Mi sentimiento minero no tiene nada que ver con haber sacado pirita de una mina, sino a un sentimiento más identitario, más de pertenencia. Mis abuelos han trabajado en minas, mi padre también siempre, y ahora mis amigos, ¿no? Entonces me considero lo que soy. Sin embargo, puedo publicar una obra y no sentirme escritor, como te he dicho antes, pero además tenerle un profundo respeto a los que lo hacen, igual que también siento un profundo respeto para los mineros, aún sintiéndome uno de ellos, ¿no? Hay una parte importante de tu trayectoria pública que no podemos olvidar cuando hablemos de tu trayectoria y de lo que te ha traído hasta aquí, ¿no? Y es tu paso como delegado provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva durante un periodo de tiempo. ¿Qué podrías destacar de aquella parcela, de aquella experiencia, no solamente a nivel literario, ya que ahora pues tienes esa parcela que sumar a tu trayectoria, sino también a nivel de creación, a nivel de patrimonio? Te has convertido, yo creo, en una persona de referencia, o por lo menos importante, a la hora de transmitir ideas sobre cultura y patrimonio en Huelva. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la viste entonces? Yo fui afortunado de trabajar durante menos de 2 años, 1 año y medio en la Delegación de Cultura, y además por ser de la Sierra, precisamente lo que te decía, el valor del patrimonio cultural, patrimonio histórico de la Sierra. Yo fui afortunado, a pesar de que entré en una época en la que ya la política estaba bastante denostada por la época de la crisis, y lo hice siendo joven. Era el delegado más joven de Andalucía, era el cargo público más joven en la Junta de Andalucía, y eso significaba ser de una generación que estaba alejada de lo que tú estabas haciendo. Tenía esa doble obligación, que era la de ser mucho más cercano y atraer a la gente joven a que creyera lo que desde la política se podía hacer, a pesar de todo lo que ha pasado en este tiempo. Y por otro lado, pues disfruté, me sentí muy feliz de participar de algo que en Huelva funciona tan bien como es la cultura y que a veces no le prestamos la atención suficiente, ¿no? Tenemos un potencial grandísimo en temas de patrimonio histórico, en temas de patrimonio cultural. Yo tuve la suerte de poder visitar una cantidad de pueblos inmensos a los que iba en una época en la que ya ningún alcalde, ningún ayuntamiento podía inaugurar nada, pero al ser el delegado de Cultura, sus competencias era enseñarme lo que había en el pueblo, ¿no? Y poner en valor, ensalzar multitud de cosas, multitud de actividades etnológicas, de actividades culturales, de señas de valor que muchas veces no le hemos dado la importancia que tenían en otra época en la que había dinero y se dedicaba a invertir, ¿no? Y así que he conocido muchísimo, he tenido la suerte de disfrutar con muchísimos escritores. He presentado libros de Rodolfo Recio, de Manolo Moya, he estado con Ignacio Garzón, con multitud de autores de la Sierra de Huelva, con multitud de gente que se dedica a hacer muchísimas cosas, ¿no? Y eso me ha enriquecido como persona de una manera que nadie sabe hasta qué punto, ¿no? Yo me siento un afortunado de haber estado en el Centro Sierra Arte de Santana Real, de haber estado en la jornada de Miguel Hernández en Rosal de la Frontera, o de haber estado viendo el patrimonio de Galaroza, ¿no? Me siento muy afortunado en esta comarca, pero también en toda la provincia de Huelva, ¿no? Centrándonos aquí. Pero a mí eso me ha enriquecido y me ha cambiado, ¿no? Me ha hecho ver las cosas también desde otra perspectiva y sobre todo de tener claro que desde entonces adelante ya en cualquier sitio en el que esté, en el ámbito público, privado, en el ámbito institucional y en lo que me toque, voy a reivindicar mucho la cultura de mi provincia, voy a reivindicar mucho a los creadores,
a la gente que en estos momentos lo está pasando mal y que siempre han trabajado por poner en valor lo que hemos sentido más cercano, pero no siempre le hemos prestado la atención que merecía. La honestidad también, vuelve a salir esa palabra en esa faceta política. Tú has escrito que te dedicas ahora a la política e intentas prestigiarla siendo honesto y coherente. Y además añades, conoces a personas de toda ideología y por todas ellas das la cara. Eso también te aleja de la política tradicional o de los políticos al uso. ¿Se puede intentar hacer una política distinta con estos parámetros, con estos pilares? Totalmente. Yo creo que es la época de reivindicar la política y de reivindicar lo público, porque hay mucha gente que se dedica por vocación y por ayudar a la gente más cercana, ¿no? por cambiar las cosas. Y en esta época decir que eres político está mal visto, ¿no? Y yo reivindico y pongo la mano en el fuego por políticos de todos los partidos, los que yo conozco, por políticos del Partido Socialista, que es mi partido, por políticos del Partido Popular, por políticos de Izquierda Unida. La inmensa mayoría de ellos que yo conozco son todas personas honradas que quitan parte de su vida privada y de su tiempo para dedicarlo a los demás, con los que yo confrontaré en ideas o no, pero que se dedican a lo mismo que yo y es a trabajar por los demás desde su punto de vista, y que al final entre unos y otros muchas veces nos hemos equivocado. Yo mismo, nosotros mismos los políticos nos hemos dedicado a la confrontación en tiempos de elecciones, al y tú más, al echarnos en cara cosas. Eso ha contribuido a que la imagen que tienen de todos nosotros sea mala por nuestra propia culpa, ¿no? Así que es hora de que todo lo que hicimos mal empecemos a hacerlo bien, de que denunciemos a la parte mala que hay en política y la corrupción y todos esos escándalos, que es el 1% de la política, y que empecemos a ensalzar a la gente que se dedica a esto, a los concejales en todos los pueblos que no cobran un duro y que dejan muchas horas a su familia, le quitan muchas horas a sus hijos para dedicarlas a sus pueblos, y que no tienen nada que ver con Bárcenas, ni con los ERES, ni con ninguno otro. Ahora incluso estás en un escalón superior a nivel político, estás junto a la presidenta de la Junta en el Palacio de San Telmo, trabajando codo con Susana Díaz. Es otro nivel administrativo y territorial, debe ser mucho más complejo que lo que estamos hablando, ¿no? Sí, pero tiene mucho que ver con eso. La presidenta, a mí, desde el primer día que me llamó, aparte de que somos coincidentes en cuanto a ideología y es una persona en la que yo creo mucho, a mí me ilusionó con su mensaje. A mí me dijo: Ángel, quiero que te vengas conmigo porque es hora de ilusionar a la gente, de ser mucho más cercano, más transparente, porque la gente está pasándolo mal y la gente está superando una crisis muy aguda, gente que está en paro, que las están echando de su casa, y necesitamos que la Junta de Andalucía deje de ser una administración lejana y se vuelque en las necesidades de los demás. Y así que lo que venía haciendo en otro ámbito y lo que he hecho en muchos sitios lo estoy haciendo ahora con ella en su equipo. Estoy encantado. Ahora estoy en esto, cuando tenga que estar en otra cosa, estaré en otra cosa, pero siempre sin perder mi identidad, mi pueblo, mi familia, Valdelamusa. Yo desde la primera vez que fui concejal, mi padre me dijo: tienes que ser muy honrado, y yo era algo que tenía claro que he vivido en casa y es lo que me han educado, pero que siempre llevo hasta la última consecuencia, ¿no? Y trabajar en un equipo que piensa igual que tú, que está trabajando por lo mismo, que está intentando ilusionar a los demás a pesar de la situación en la que vivimos, te reconforta. Yo estoy encantado de estar donde estoy, me siento afortunado y doy las gracias por estar ocupando ese sitio. Trabajar para cambiar la política no solamente con honestidad, con transparencia, sino también con la apuesta por métodos nuevos, entre ellos los métodos innovadores que aportan las nuevas tecnologías, un campo en lo que también te has destacado como gran defensor. ¿Qué aportan las nuevas tecnologías a la sociedad? ¿Qué aportarían también a la política? ¿Cómo se puede hacer dinamismo social desde Internet, desde redes sociales? Hay que ser cercano. La política tiene que cambiar y tiene que atraer a la gente y ser cercano, dar respuesta, hacer partícipes a los demás de las decisiones que tú tomas, porque en muchas ocasiones estás equivocado y en muchas ocasiones no te llega lo que realmente está pasando. Y los ciudadanos, al tener ese puente de comunicación contigo, se sienten mucho más útiles, se sienten partícipes de lo que estás haciendo, saben que cuando te equivocas puedes pedir perdón,
Y también hace que la gente que se dedica a la política, que nos dedicamos a la política, tengamos muy claro que cualquier ciudadano, cualquier persona está muy por encima de nuestro partido. Hacer al ciudadano primera persona de las decisiones que toma, de las políticas que está llevando a cabo, te hace ser muy consciente de la realidad, tener los pies en el suelo, pararte, reflexionar y decir, oye, esto lo estoy haciendo bien o esto no. Estar en las redes sociales implica que en Facebook, en Twitter o a través de cualquier plataforma cualquiera te pueda decir lo que quiera, lo que piensa sobre ti y te pueda hacer llegar una reclamación y te pueda hacer llegar lo que está pasando en su casa, ¿no? Y eso te hace ser muy consciente de la realidad que te rodea. Volvemos un poco, aunque sea para terminar, a la faceta literaria, a la faceta investigadora, a esos estudios que hace sobre memoria histórica muy vinculados a la familia. Ese magnífico artículo, ese estudio muy sensible y emotivo sobre tu tía Pepa, la sonrisa de Josefa. ¿Qué quisiste reivindicar con eso? Pues reivindicar la figura de Josefa, que era una gran desconocida mía, a la que conocí investigando a un hermano suyo que murió en la Guerra Civil y que por casualidad encontré a una persona que a mí me maravilló y que desde entonces, cada vez que releo su historia, los apuntes que tengo muchísimas más cosas de las que publiqué, pues me emociono muchísimo. Una persona que desde que nace, Josefa nació en el Cerro de Andévalo y desde que nace prácticamente vive rodeada de muerte y termina su vida también en el Cerro de Andévalo, pero con una sonrisa. A mí eso me llamaba muchísimo la atención, le pregunto casi todos los días a mi madre por cosas nuevas. Una persona que pasó por todo, le mataron a su marido en Aznalcóllar en la Guerra Civil cuando llevaba 2 meses casada con él, perdió a su bebé también en Aznalcóllar, una de las veces que iba a preguntar por su marido a un cuartel de la Falange, y a partir de ahí se le suceden interminables muertes, ¿no? Su hermano, el hermano pequeño, muere en el otro frente, en el bando nacional, era soldado, sus 2 tíos son fusilados, cuando ella tiene entre los 26 y los 30 años. Se va a servir a Madrid y con una familia en la que descubro que también ha pasado por la misma situación en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una familia inglesa que acomodada de la época en Madrid, en la que una de sus hijas era espía inglesa de la resistencia francesa y que muere asesinada en un campo de concentración alemán en la que después queman su cuerpo. Josefa no solo había sufrido lo suyo de su familia, sino también a los niños que había criado en Madrid, en la casa en la que ella estaba sirviendo. Se vuelve al Cerro de Andévalo cuando su madre muere para cuidar de su padre y ahí malvive limpiando algunos bares en el cerro, comercios, en Valdelamusa, vendiendo café de contrabando, hasta que parece que tiene 73 años, consigue la pensión de jubilación y es cuando más feliz es, que es en el año 79. Que además, la única satisfacción que tiene en su vida es cuando ya ella vive en su casa del cerro y está jubilada. Y al año, me parece, a los 12 meses, a los 14 meses muere. O sea, esos son los 12 meses de felicidad que tenía en su vida. Sin embargo, cuando yo hablo con mis hermanos, yo no la conocí, cuando hablo con mis hermanos, con mis primas que iban a verla, que estudiaban en el Colegio del Cerro y en los recreos iban a su casa, siempre la recuerdan con una sonrisa. Y es más, cuando publico en el Huelo de Información el artículo de Josefa, hay muchas vecinas que se ponen en contacto conmigo y que me dicen que la han recordado siempre con una sonrisa. A mí me maravilla una persona que ha sufrido tanto, que ha vivido tantas pesadillas y al final en todas las fotos que yo tengo aparece sonriendo. Yo lo que reivindicaba era su figura, no se podía hacer justicia con ella porque no tenía ningún sentido, pero la dignidad de su vida y la sonrisa, no hacía falta que nadie haga justicia con ella porque ella se sentía muy a gusto, tenía su alma en paz y se sentía perfectamente consigo misma, ¿no? A mí me ha maravillado tanto que la verdad que he aprendido mucho de su vida, ¿no? Dignidad, honestidad, transparencia y nuevas formas son las que defiende Ángel Romero en este libro A cielo abierto, que ha publicado recientemente y presentado en Huelva, en el Museo Provincial. Muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Antonio. Y a vosotros solamente un pelín de tiempo, os pido de pausa, de espera, y ahora vamos a continuar con la segunda parte de nuestro programa Paraíso Onubense.
Muy buenas tengan ustedes, amigas y amigos de nuestras comarcas. Ya saben, la Sierra, el Andévalo y la Cuenca Minera unidas en una ligazón más que sumar a la historia y al paisaje común de nuestra tierra. Unidos por CNH Norte Televisión, unidos por este medio de comunicación que quiere trasladarles todo cuanto de interés sucede en nuestra tierra, en nuestras comarcas, en nuestros territorios. Ya saben, en este programa Paraíso Onubense tenemos la costumbre de intentar traer colectivos, personajes, vecinos, serranos, mineros, andevaleños, gente que puedan aportar algo interesante, algo novedoso, nuevos puntos de vista, nuevas sensaciones, que puedan ustedes percibir, que puedan enriquecerles como onubenses. Hoy vamos a tener un programa también muy rico en contenidos, variado y sobre todo también especial por las personas que tenemos en nuestro plato. Esta primera entrevista vamos a tenerla con un amigo, con Ángel Romero, al cual yo no sabría definir como serrano, como minero. Ángel, muy buenas. Muy buenas. Paisanaje, una idiosincrasia muy común y muy humilde a la gente del Andévalo y a la gente de la Sierra, que yo en Valdelamusa, que más que mi pueblo es mi patria, me siento afortunado de conjugar esas cosas. Eso sin duda enriquece, ¿no, Ángel? Enriquece mucho, porque para mí la Sierra de Huelva es de las comarcas más ricas culturalmente que hay en Andalucía y sobre todo por encima de otras comarcas, pero sobre todo quería decir en la provincia de Huelva. Yo creo que la Sierra de Huelva patrimonialmente, culturalmente, en cuanto a mestizaje, en cuanto a historia, es muy rica, pero el Andévalo tiene la parte de la persona, ¿no? Más allá del patrimonio histórico, de la vivencia, de lo más humano. Antonio. Eres un paradigma de cuanto estamos diciendo que queremos transmitir a nuestras comarcas, de la Sierra, pero de una aldea minera, de una ciudad importante. ¿Te sientes protagonista de esa identidad serrano-minero-andevaleña? Sí, además tú lo defines perfectamente, minero sobre todo, pero serrano al 100% y además reivindicando, yo creo que esa génesis de la minería, pero que une también, como tú has explicado, el Andévalo con la Sierra, ¿no? Yo me siento afortunado por estar ahí entre estas dos comarcas. Valdelamusa, tu pueblo, Valdelamusa, tu lugar, tu tótem, por decirlo de alguna forma, es crisol de todo cuanto estamos hablando. Es serrana, es minera, tiene parte de paisaje andevaleño, es un referente de cuanto podemos estar diciendo. Sí, Valdelamusa, bueno, está territorialmente ubicado en el Andévalo, cierto, pero en la misma Valdelamusa ya empiezan las estribaciones de Sierra Pelada. Yo creo que cualquier valdelamuseño que le preguntes te dice que es de la Sierra y cualquier valdelamuseño que le digas que es del Andévalo te dirá que también. Yo creo que tiene la suerte de conjugar perfectamente el Andévalo y la Sierra, porque además, aunque muchas veces nos equivocamos, no hay tanta diferencia entre una comarca y otra. Hay mucho parecido, hay, como hablábamos tú y yo antes de empezar esta entrevista, hay aguardiente en los dos sitios, ha habido minas en los dos sitios y sobre todo ha habido un